gracias. Pues bueno, bienvenido a la Universidad del Valle, al taller, a estos talleres verticales que seguramente te han contado algo de lo que hacemos en la universidad y pues bienvenido. Yo te quiero presentar, bueno, para todos los asistentes también bienvenidos al ciclo de conferencias, hoy martes, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho gusto. Y bueno, la idea de hoy es también conocer la trayectoria y el trabajo profesional de Diego Peris López, arquitecto de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid del 2008. En 2010 obtuvo el diploma de estudios avanzados en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la ETSAM de Madrid. En temas de investigación, participó y desarrolló el tema de la gentrificación urbana a partir del caso del barrio madrileño de Malasaña. Entre 1998 y 2002 formó parte del colectivo artístico El Terrible Burgués. Ahora nos contarás ese nombre buenísimo. Director y cofundador del colectivo Todo por la Praxis, que pues Ángela creo que ya les pasó el link para que pues también podamos ver un poco más allá de ese trabajo. En el año 99, pues han puesto en marcha desde el año 99 han puesto en marcha más de 100 proyectos basados en las prácticas colaborativas, los procesos participativos, acciones urbanas, y el campo de la investigación es ciudad, con líneas de trabajo en la arquitectura, el arte, la mediación, coproducción urbana, placemaking, arte público y político. Cofundador desde el año 2015 de Do It For Yourself, donde se configuran precisamente dos grandes ideas que trabajan esos conocimientos adquiridos del aprendizaje colectivo, iniciativas y acciones ciudadanas. Una es aprender haciendo y la otra hazlo tú mismo. Seguramente nos contarás al respecto. Entre los años 2016 y 2019, coordina e impulsa el proyecto Mares Madrid, un proceso de transformación urbana que a través de la economía social, solidaria, busca fomentar iniciativas productivas e innovadoras desde algunas estrategias que son la movilidad, la alimentación, el reciclaje, la energía y la economía social y solidaria. Mares, uno de los 18 proyectos seleccionados entre más de 300 propuestas de la convocatoria de iniciativas Urban Innovative Actions de la Comisión Europea, y creo que este proyecto te ha traído bastante visibilidad, desde Todo por la Praxis y primer puesto en el premio del Festival Internacional de Arquitectura, la Red de Arquitecturas Colectivas en Barcelona, finalista del Premio Europeo de Espacio Público Urbano en 2014, y bueno, entre otros reconocimientos. Y los proyectos e investigaciones de Todo por la Praxis han sido publicados en numerosas revistas, libros y prensa en general, participando en más de 60 exposiciones, así como en foros y mesas de debates nacionales e internacionales. Por todo esto, pues bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, será un gusto escucharte. Y bueno, le doy la palabra también a Gabriel, que nos haga una breve introducción de por qué esta invitación. Creo que pues sobra un poco con esta biografía, pero claro, en aras de articular con el taller me parece muy importante. Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias, Liliana. Diego, bienvenido nuevamente a este lado del charco. Diego es una persona que ha visitado nuestro continente en varias oportunidades. Tuve la oportunidad de conocerle en Venezuela, aquí en Caracas, en el año 2014, 2015. Y creo que es importante que nos acompañe hoy y en ese sentido agradecerte tu disposición, Diego, porque es de estas personas, Diego, que no solo se vincula con oportunidades de fomentar lo común, sino que además genera oportunidades para que esto se dé. Y en ese sentido, y en el contexto del taller Ocupa, pues es fundamental entender que las prácticas de relacionamiento amplias, compartidas, que vinculen la mayor cantidad de intenciones posibles para la gestión del territorio, pues es fundamental. Y en ese sentido, la generación de agencias y de oportunidades de la toma de decisiones directas sobre el territorio. Así que, Diego, bienvenido nuevamente, me encanta verte. Tu micrófono. Me incorporo, ya
y ya por fin empezamos. Y otra vez más, perdonar por el retraso, o sea que ha sido un poco la complicación técnica. Y nada, muchas gracias Gabriel, Ángela y Liliana por un poco por toda la presentación y el acogimiento. Y nada, si queréis un poco, empezamos en faena, porque o sea, no sé cuánto tiempo tengo, porque podemos empezar y seguir así una conversación larga. Gabriel, tú más o menos habíamos hablado de una horita y algo. Sí, O sea, sí, sí. ok, vale. Pues vamos a arrancar y os voy contando. Yo quería dividir un poco como este relato como en dos partes. O sea, una es ya como quiénes somos, como para entender de alguna manera un poco qué es lo que, dónde nos situamos, o sea, quiénes somos, dónde venimos, a dónde vamos. O sea, un clásico, o sea, del punk. O sea, y nada, simplemente un poco para hacer como un poco como ese mapa de situación, o sea, de nuestra práctica, porque o sea, como estas cosas tienen como muchos matices, o sea, a niveles un poco como, sobre todo de conceptos, o sea, quería un poco como hacer como este recorrido, o sea, muy iniciático, o sea, para poder entender un poco desde dónde nosotros nos ubicamos, ¿no? O sea, porque todo por la praxis, o sea, antes lo comentabais, Liliana, un poco como un poco en la presentación, tiene como esta parte, o sea, bueno, que ha arrancado, que viene como de una deriva pues de unas formaciones previas, veníamos más como de las prácticas artísticas en muchos casos, con muchas influencias como del movimiento situacionista francés, o sea, y como de otros colectivos donde planteaban como ese espacio de transformación social desde el arte, o sea, y bueno, esto de alguna manera también nos contagia y nos interpela y nos plantea un poco a nosotros cómo constituirnos. Nosotros en un primer momento, o sea, esta cosa del colectivo que aparece como en el imaginario de manera muy amplia por todos los lados, pero nosotros lo entendíamos como desde una manera como muy concreta, que es esta de disolver las autorías, ¿no? Las autorías es algo como importante, más allá un poco de ponerse como un nombre, o sea, común. La disolución de las autorías tiene que ver con una disolución también un poco de unas estructuras y de unas jerarquías que vienen como asociadas a esa generación un poco de las identidades, ¿no? Y bueno, esto es un poco como el punto de partida. Nosotros arrancamos con el 99 con el colectivo, pero en realidad el colectivo no es un grupo de gente o un grupo de amigos, es una estructura colectiva que permite incorporarse a gente en función de intereses comunes, ¿no? Esos intereses comunes han ido además cambiando, porque durante todos estos años, os podéis imaginar 20 años, pues la gente va cambiando, o sea, y nos vamos un poco como yendo de un sitio para otro, nos vamos un poco como dando vueltas, hay cosas que te van un poco como, pues se van cambiando los contextos, se va cambiando la coyuntura, vas cambiando tú, o sea, personalmente, nosotros han pasado como en torno a 60 personas en todo el proceso de lo que sería el colectivo, o sea, durante estos años, más o menos 60 personas que han ido, pues en función un poco de sus momentos, yendo, viniendo, practicando un poco la persona que empezó y que sigo por aquí soy yo, o sea, pero bueno, han ido como realmente la identidad y la construcción un poco como de todo lo que se ha generado es como de mucha gente, de muchas cabezas, muchas manos que han participado, o sea, en todos estos procesos. Esto es un poco como nuestro seña de identidad. Nosotros venimos además como desde una cuestión que antes mencionabais, que nosotros trabajamos desde las prácticas colaborativas. Esto es una cosa como importante, o sea, como distinguir y planteamos un poco una cierta distinción de lo que se ponen los procesos de participación. Los procesos de participación muchas veces son procesos de la manera un poco más ortodoxas se entienden como el que alguien te invita a participar y por lo tanto hay como una jerarquía en ese invitar, yo te invito para que tú participes en un contexto que yo te he planteado. Los procesos de colaboración son procesos de horizontalidad, donde esa participación y esas jerarquías tampoco se diluyen. Es una cosa que bueno, es muy importante un poco para poder un poco distinguir. O
sea, desde dónde nos posicionamos. Como os decía, un poco, yo lo que voy a intentar un poco como traer o plantear, pues bueno, hablando con Gabriel, sobre todo un poco me planteaba un poco cómo hacer un viaje a lo que serían los procesos colaborativos o cómo lo planteamos nosotros desde nuestra práctica para poder un poco trasladarlos desde también trabajos que hemos hecho tanto acá, o sea, por Europa, o algunos que hemos hecho también por allá, o sea, pero que la idea sería un poco también transmitir la propia metodología, los propios conceptos que hay como detrás para poder desgranarlos y luego si queréis un poco en un momento posterior podemos un poco hablar o comentar o que me podáis un poco plantear alguna cosa que os surja alguna duda. Bueno, la idea que teníamos esta imagen que se estoy poniendo es un poco nuestro barrio. Nosotros nos hemos también trasladado al Diego, sur de Madrid. Dime. Creo que las imágenes no están, No han se quedó en la corrido. primera. ¿No se movió? No. No, A ver, perdón. ahí ya. Ahí estás. Ahí vemos la cuarta. Vale, hecho. O sea, vale. Parece que había un problema. Vale, os voy pasando imagen. Ahora ya sí que se están pasando, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Bueno, esto que os decía es un poco la imagen del barrio donde nosotros nos ubicamos. Es un barrio del sur de Madrid. Nosotros, bueno, como casi todas las grandes ciudades, casi toda la actividad ocurre en el centro, ¿no? O sea, nosotros nos hemos ubicado, o nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de pensamiento y nuestro espacio de acción se traslada a donde realmente está nuestro tejido de manera como más natural, que son organizaciones sociales de base. Nosotros no trabajamos por ejemplo, aquí la ciudad, bueno, cada lugar funciona de manera diferente, pero bueno, en estas cuestiones que ahora hablaremos de los espacios de la ciudad pues, segregados, o sea, norte-sur muchas veces, con con diferencias de rentas de un sitio a otro. Bueno, aquí en Madrid, en el norte, es donde se encuentran las rentas altas, sur rentas bajas, ¿no? Hay veces que es al revés en otros sitios y hay veces que coincide como en este caso, ¿no? O sea, y aquí en este caso nosotros, bueno, estamos en un barrio que es el sur madrileño, donde estáis Vallecas, es un barrio de Madrid que tiene un poco como, bueno, fue un barrio de ocupación informal, que durante, sobre todo, toda la época franquista, pues aparecen como estas construcciones de casas bajas, pues, de asentamiento, o sea, y que luego ya poco a poco empiezan como a construirse como torres y edificaciones con un proceso pues de realojo de vivienda. Bueno, aquí es uno de los barrios donde tiene como mayor concentración de tejido social, porque bueno, es un barrio donde de alguna manera tuvo que organizarse socialmente de una manera muy fuerte para reivindicar derechos de transformación de la ciudad que luego fueron conquistados durante casi 2 décadas después, y ahora mismo en la actualidad es uno de los barrios donde, bueno, ahora mismo tienen unas calidades de equipamiento, dotaciones, servicios, que bueno, fueron gracias un poco a ese movimiento. Nosotros estamos un poco instalados ahí, justo en una de esas edificaciones. En nuestro espacio es una nave industrial, no es un galpón, o sea, es un taller, no es una oficina, o sea, que también es un poco una de las partes también donde nosotros nos distinguimos o intentamos un poco plantear como una nueva manera de hacer. Es un espacio que está como próximo al barrio y que se conecta un poco, como os decía, con todas esas realidades al barrio, pero es un espacio de trabajo y pensamiento. Entonces, bueno, tenemos como esa doble vertiente del lugar de trabajo, más físico, de hacer como talleres, poder trabajar un poco con materiales y poder hacer prototipos, y también un poco poder trabajar un poco con todo un proceso como más pues casi como de oficina, tanto de arquitectura o como de hacer como otro tipo de proyectos, ¿no? O sea, no sé si estáis viendo las imágenes en las que... Estamos viendo ahorita solo la de el iris. Ok. Antes teníamos el carrusel, ahora solo Sí. se ve la del iris. Ok, espérate.
Un momento, perdonad. Es que estoy con un... A ver. No te preocupes. Ahí estoy. Ahí sí que a ver. Correcto. Ahora se vuelve a ver el carrusel, ¿ah? Ok, vale. Bueno, ahí estamos. O sea, bueno, como os decía, esta es una foto, este es un trabajo que hicimos, o sea, que es un mapa de Madrid. O sea, se llama Los Madriles. Toda esta información la encontráis en web y es fácil accesible. Bueno, este es un mapa que se hizo una cartografía de todo el tejido asociativo en toda su riqueza y dimensión. O sea, que puede tener como tejido asociativo vecinal, tejido pues del movimiento social de todo tipo, de medios de comunicación independientes, de grupos de consumo, de grupos de bancos de semillas, de gente que tiene como pues, organizaciones sociales juveniles de todo tipo que se recogieron un poco en este trabajo. Hicimos un trabajo con 5 o 6 colectivos más, con la Federación de Vecinos de Madrid. Y bueno, aquí esto es un poco como el reflejo un poco de nuestro tejido, donde nosotros normalmente solemos un poco trabajar y funcionar. O sea, es el mapa de la ciudad, de la otra ciudad, ¿no? O sea, y bueno, como os decía, nuestro barrio es un barrio donde se encuentra mayoritariamente un poco este tipo de organizaciones. Por eso nosotros, de alguna manera, nos hemos aproximado a este barrio, que es un barrio que nos da como un pie a tierra al tejido con el que trabajamos de manera como más normalizada. Aquí este barrio, como os contaba antes, aparecieron como todas las movilizaciones del movimiento vecinal que se llamaba acá, cuando en los años 70, sobre todo, cuando empiezan a legalizarse con la transición del franquismo, que era el momento de la dictadura, empiezan a aparecer como estas reivindicaciones vecinales. Eso es algo muy típico, también ha pasado en otras ciudades de España. Y bueno, nosotros, esto es el caldo de cultivo un poco de todo esto anterior que os contaba. A nosotros nos conectó mucho y fue un poco lo que nos dio un poco también recuperar un poco toda esta memoria. Nosotros lo hacíamos también desde otras prácticas, también un poco insertándolo como en otros lenguajes. Hicimos un trabajo con la Asociación de Vecinos recuperando, por ejemplo, la identidad y la memoria del barrio a través de esto. O sea, por ejemplo, esta construcción que se hizo, que fue como un cartel corpóreo, que es vamos a decir, una especie de escultura, o sea, con las letras en ladrillo del barrio nuestro, que se hizo con la intención de, pues bueno, de volver a refrescar un poco como ese eslogan y traerlo un poco a los espacios que habían sido conquista. Este espacio que aparece aquí, que se en esta foto, es un parque, o sea, una zona pública, que es el único parque de esculturas al aire libre que tiene el sur de Madrid, ¿no? O sea, entonces, bueno, esta intervención se hizo de alguna manera también para rescatar un poco como esa lectura que nos parece muy importante. Nosotros luego, como os digo, tenemos nuestro taller. En esta imagen veis un poco como el espacio lo hemos ido transformando. Hay como diferentes lugares donde van ocurriendo cosas, desde un espacio como más de investigación, una zona de trabajo de taller puro y duro, una zona, pues hay como un huerto, hay un archivo, bueno, hay diferentes cosas que también van cambiando y mutando. O sea, y nuestra planteamiento siempre ha estado un poco como, pues eso, hacer como una especie de investigación en base a la acción, o sea, trabajando con las organizaciones del barrio, o sea, trabajando ya sean, como os contaba antes, por ejemplo, esto es como una imagen que aparecen como, son unos chavales del barrio, una asociación juvenil, o sea, y bueno, trabajamos haciendo como su mobiliario, trabajamos también con los huertos de los colegios, trabajamos con pues entidades vecinales, asociaciones de todo tipo, o sea, y bueno, luego también convertimos este espacio también como en un lugar como de encuentro, o sea, por ejemplo, esto es un encuentro también de la red de arquitecturas colectivas, donde, bueno, concentramos como una especie de hat meeting donde podemos pensar y plantear cosas y compartir cosas con gente que está pensando un poco en temas muy parecidos a los nuestros, y hacemos un poco lugares de encuentro con todo tipo de colectivos. Por ejemplo, este es un encuentro que se hizo a nivel nacional, ¿no? O sea, con la red de arquitecturas colectivas, ¿no? O sea,
Bueno, este es un poco como el planteamiento y la filosofía que hay como detrás de lo que sería un poco el espacio y de lo que sería un poco nuestra manera de entender un poco nuestra inserción en el territorio, ¿no? Nosotros trabajamos, como os decía, de manera como muy situada en este barrio. Ya llevamos, este espacio lo abrimos como hace 5 años, o sea, no, 6 años, y bueno, desde entonces venimos haciendo como esta labor de una escuela-taller, que eso es un poco lo que implica el Instituto Do It Yourself, o sea, que es como ese proyecto que focalizamos lo que tiene que ver un poco con los aprendizajes. Nosotros nuestra práctica, en muchos de los casos, tiene como un elemento clave que es el propio aprendizaje, un aprendizaje de lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas y tiene que ver con un aprendizaje común en torno a cómo entender y cómo transformar nuestra manera de relacionarnos con la propia ciudad o de proyectar ciudad o de construir ciudad, ¿no? O sea, entonces, esta manera, que es una manera de trabajar desde el hacer, o sea, nos da como un enfoque pues como más directo, o sea, a la hora de relacionarnos un poco con las comunidades, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, bueno, no sé, os he traído como un montón de ejemplos muy pequeñitos, o sea, de cosas que hemos hecho y donde podemos un poco como también como ejemplificar como esto que os voy contando, como bueno, por ejemplo, esto es una cocina móvil, ¿no? O sea, son dispositivos que se van fabricando en estos procesos de aprendizaje que luego tienen como usos específicos, o sea, este es un uso como más vinculado Pues a un colectivo de cocineros que hacían intervenciones en calle. O sea, y bueno, el aprendizaje tiene que ver un poco con lo técnico y lo constructivo, pero también un poco cómo se inserta un dispositivo de estos en calle y en lo que implica, ¿no? Por ejemplo, aquí también este tipo de dispositivos también tiene como unas implicaciones normativas, o sea, el uso del espacio público para dispositivos móviles, existen unas regulaciones concretas y bueno, para poder insertarla en el espacio público tienes que conocer también esos procedimientos o si quieres también subvertirlos, también tienes que conocerlo para poder hackear, ¿no? O sea, nosotros también usamos esta cosa que es como hacer como todo nuestro trabajo, o sea, en este ejercicio de aprendizaje, lo tenemos en código abierto. O sea, todo esto que os estoy contando, todo está libre, gratuito, o sea, y sin licencias en internet para que se pueda usar, reproducir y que cualquiera pueda intentar tenerlo como cualquier código abierto que existe de informática, en este caso, pues de dispositivos, de cacharros, o sea, de objetos y elementos, o sea, que pueden usarse en diferentes contextos y en diferentes situaciones, ¿no? O sea, bueno, como os digo, nosotros tenemos, no sé, infinidad de cosas de estas. O sea, os he traído unos cuantos ejemplos. Este es un elemento también que se hizo muy pequeñito con unas bicis para hacer como una especie de tándem que llevase como una biblioteca móvil. Es una biblioteca que, bueno, tiene como un uso doble entre una entidad vecinal que está, por un lado, reivindicando la falta de equipamientos y dotaciones públicas en su barrio porque no tienen biblioteca, o sea, pero por otro lado están dando o construyendo o posibilitando una biblioteca autogestionada por los propios vecinos del barrio, ¿no? O sea, entonces, bueno, es una herramienta que tiene como esas dos funciones de comunicación, pero a su vez un poco dar un cierto servicio mientras tanto. Nosotros, bueno, esta práctica sigo un poco contando un poco y voy dando un salto. Esta práctica no solo la hacemos en el IDIS, o sea, esta manera de hacer, sino que también la trasladamos a otros lugares. El IDIS no es un espacio, no es un laboratorio cerrado donde ocurren cosas y la gente está ahí encerrada pensando o haciendo cosas raras, o sea, sino que también tiene como esta vertiente, como veis, de trasladarse incluso hasta otros contextos, o sea, al espacio público o a otros territorios. Bueno, aquí, por ejemplo, os he traído como un ejemplo que se hizo no, esto está como mal puesto, pero esto
Está hecho en Medellín, o sea, con la gente de Platoedro, con el colectivo NN, o sea, y con otro tipo de colectivos que también se integraron y participaron. Fue una intervención pequeñita donde, bueno, esto está aquí en un espacio, en un lote vacío que está enfrente de la sede de la entidad, y bueno, se pensó hacer como esta pequeña intervención. O sea, que es como una microplaza, o sea, que te permitía un poco ser el lugar donde pensar o juntarse, o sea, para hacer un poco como un trabajo de pensamiento en torno a lo que se quiera hacer con todo el resto del lote vacío, ¿no? O sea, entonces, bueno, es como un punto de partida, y es un punto de partida que tiene como una herramienta, que es como en sí mismo una herramienta pedagógica, porque a partir de aquí, la gente que estaba en el espacio no sabía ni trabajar con el hierro, ni sabía manejar algún tipo de herramienta, y bueno, hicimos como este prototipo piloto que te permitía luego seguir desarrollando como todo el trabajo. Aquí estoy pasando un poco por estas fichas, o sea, que veis, nosotros hemos trabajado un poco esto. Nos gusta mucho cómo hacer como un trabajo analítico interno, o sea, que nos genera, por un lado, es una herramienta importante para nosotros porque nos da como una herramienta de poder pensarnos y poder un poco hacer como trabajos comparados, ¿no? con lo que está pasando en otros proyectos, o sea, cómo funcionan o no funcionan las cosas en cada uno de los casos, cómo funciona la financiación, cómo funcionan los tiempos de trabajo, cómo funcionan los alcances, o sea, cómo funciona un poco como las partes claves, o sea, en un proceso de trabajo. Nosotros, bueno, como veis aquí trabajamos en estas fases de diseño, o sea, de diagnóstico, diseño, construcción y gestión, o sea, para que los proyectos tengan como un recorrido completo, donde el diagnóstico es una parte inicial donde evaluamos un poco los alcances conjuntos y necesarios con la organización, que queremos un poco plantearnos un trabajo conjunto. En el diseño se empiezan a medir o a parametrizar en función un poco pues los diferentes elementos que hay, pues en los tiempos, el dinero, los recursos materiales y los recursos personales. O sea, y bueno, y luego en los elementos de construcción evaluamos también como también un poco los impactos y los mantenimientos, que son como muy importantes, y la gestión ya tiene que ver un poco con el desarrollo de la actividad, ¿no? Esto lo tenemos recogido en una publicación que también está online y que es gratuita y que te puedes descargar. O sea, en nuestra página web también lo tenéis como accesible, y si a alguien le interesa, pues que se descargue, que es totalmente gratuita. Hay como, en todos los casos, este es otro caso que recogimos, esto hicimos también como en un proyecto colectivo en Canarias, en las Islas Canarias, o sea, un pequeño espacio también de workout, o sea, pues lo hicimos también con varios colectivos en el contexto de un encuentro, de otro encuentro de la red de arquitecturas colectivas, o sea, y bueno, este es uno de los muchos, y como os decía también, tiene como esta parte también como de trabajo analítico. Trabajamos como también con una comunidad y con la idea un poco de generar como un prototipo que luego pudiese ser replicable. Este tipo de espacios esto es un barrio que tiene diferentes niveles, donde se generan como estas pequeñas plataformas, y bueno, la idea era un poco poder replicar estas estrategias de ocupación de espacio en esas diferentes plataformas. Esto se hizo en un taller de una semana, o sea, con la intención un poco de poder un poco como luego seguir trabajándolo con el tiempo, ¿no? Algo parecido hicimos en Irlanda, en otro proceso, con un grupo de jóvenes, donde hicimos como este espacio, que esto es como su espacio de reunión, o sea, con este hinchable. Bueno, en realidad hicimos como un mixto entre lo que es un hinchable y unas gradas, intentando un poco como ampliar un poco como ese proceso de aprendizaje a lo que sería la construcción en carpintería y la construcción de hinchable, también para poder dar un recurso un poco a una comunidad que estaba también un poco en crecimiento. Es un
una comunidad de jóvenes y que llevan un centro cultural y que tienen la intención un poco de desarrollar actividad en calle, y para eso necesitan dispositivos, o sea, que les permita dar como esa actividad. Aquí en este otro caso, este está como en un espacio cultural en Extremadura. Trabajamos con un componente muy importante que es la reutilización, ¿no? O sea, y era como el hilo pedagógico de fuerza, porque bueno, se trabajó con prácticamente muy pocos recursos y con elementos que estaban como abandonados, o sea, en una fábrica de hormigón de concreto que estaba por allí como cerca del espacio y que nos tenía la posibilidad de dar como un nuevo uso a esos materiales, ¿no? O sea, aquí se recuperaron como estos son como farolas antiguas que estaban abandonadas y bueno, se hizo como esta estructura de pérgola esto es un silo de hormigón que se convirtió en un bar, o sea, y se le dio forma de bar, una cosa muy pequeña, una intervención muy sencilla que luego además tuvo como esa intervención como más gráfica, ¿no? O sea, esto ha sido como bueno, hay como miles de ejemplos, como os digo, y en cada uno tenemos como algún elemento que vamos incorporando a como todo este proceso de aprendizaje. O sea, este es una intervención que hicimos en Estambul, o sea, también con un grupo de colectivos locales y bueno, con la idea de poder un poco experimentar con un prototipo que fuese de fácil instalación para poder ir testeando los usos de la propia plaza. Entonces, bueno, se trabajó más bien un poco en generar un poco una estrategia que pudiese adaptarse en función un poco de cómo se fuese evolucionando un poco el uso de la plaza donde se estaban instalando. Trabajamos mucho o sea, ya es como un poco redundante porque nosotros el proceso de aprendizaje normalmente no tiene por qué estar relacionado con contextos educativos. Incluso la mayor parte de las veces de nuestros trabajos no están dirigidos pues a comunidad educativa formal, o sea, hay muchas veces que sí, que trabajamos pues con centros educativos, universidades, etcétera. En muchos de los casos no, y trabajamos incluso de manera muy intergeneracional y o sea, intentando un poco como pues que incorporar al mayor número de gente posible dentro de una comunidad sin distinguir un poco desde dónde vengan o cuáles son sus formaciones, etcétera, ¿no? Pero hay veces que sí que trabajamos en contextos educativos. Últimamente parece que es como un lugar que es muy, muy interesante porque, bueno, también se están dando, sobre todo en este momento un poco también de COVID, en los espacios escolares, los entornos escolares, los patios escolares, las zonas de juego, o sea, son un nuevo espacio público, además como con esta zona de seguridad vinculada un poco a los espacios educativos. Entonces, bueno, ahora también hay como mucho interés, porque son espacios, por ejemplo, por lo menos acá ha habido mucho interés, han sido espacios donde bueno, han estado como muy abandonados y están muy deficitarios y bueno, y ahora hay como un movimiento importante de gente que de manera independiente o como con procesos extraescolares, o sea, se están planteando ya sean las comunidades educativas, padres, madres, o sea, no solo los profes, se están planteando hacer procesos de aprendizaje vinculados a estas comunidades educativas. Nosotros en este caso hicimos como este espacio que era como una cabaña para los chicos que la querían tener un poco como un espacio de juego y como su refugio, o sea, dentro del patio escolar. Y bueno, hicimos como ese pequeño proceso, o sea, donde pudieron desarrollar como esta propuesta que ahora mismo gestionan ellos mismos, ¿no? Bueno, y esto, o sea, hasta aquí un poco era como, o sea, que os quería contar un poco como esta primera parte, que era un poco esto que os decía, dónde, o sea, qué es lo que somos, o sea, cuáles son un poco nuestros intereses, cuáles son nuestras maneras de hacer, o sea, qué es bueno, como para situarnos y para poder entender un poco dónde trabajamos nosotros
con las prácticas colaborativas, con las comunidades, con el trabajo situado, con los trabajos procesuales. O sea, nosotros un poco, bueno, como estáis, ya habéis empezado a ver, realmente, aunque haya como mucha foto final de proceso, realmente estamos más interesados un poco en construir la idea del proceso, o sea, y trasladaros un poco, o trasladar un poco como esta idea de la importancia del proceso más que del objeto resultado. Aquí muchas veces se construyen más comunidades que proyectos, o sea, porque al fin y al cabo un poco, de alguna manera es un poco lo que sustenta el humus, donde se sustenta un poco como el desarrollo final de un proyecto de este tipo, ¿no? Porque ahora mismo un poco el sentido muchas veces de cualquiera de estos que os he enseñado, o sea, está más vinculado un poco a estos usos más que a su formalidad. La formalidad también es por otro lado, de todas formas, es una parte importante y también quiero un poco que quede como, que no se quede como solo en eso, porque de alguna manera sí que hay como algunos elementos, como os enseñaba al principio del barrio, que también son claves entender un poco los componentes simbólicos o las herramientas simbólicas, o sea, que encierran un poco, o sea, los procesos de construcción de identidad, ¿no? De identidad de territorio, de barrio, de ciudad. O sea, entonces, muchas veces esas construcciones de identidad tienen que ver con este tipo de intervención, o sea, como más plástica, más desde lo simbólico, o sea, y que nos permiten un poco como construir un poco como esos tejidos, o sea, comunitarios, o sea, que están detrás un poco de procesos más complejos que tienen que ver con procesos, por ejemplo, de transformación de ciudad, pero que se apoyan un poco en esos procesos identitarios, ¿no? Y luego, ahora, en esta segunda parte, o sea, ya me quería meter un poco a hablar un poco de esto que de alguna manera anunciaba como la propia presentación, o sea, dentro del taller, que era un poco esto del derecho a la ciudad de abajo arriba, ¿no? O sea, por eso os decía un poco que quería enfocar el elemento inicial de dónde nos situamos para poder un poco entrar aquí. Nosotros, bueno, ponía un poco como esta frase de Lefebvre que creo que es como muy interesante un poco entender un poco esta cosa o esta cuestión un poco que se plantea de las grietas, de los intersticios, de los lugares de lo posible, o sea, que es donde de alguna manera esos grietas, esos intersticios, o sea, esos lugares son los que hacen ciudad, ¿no? O sea, desde donde plantea Lefebvre que se puede hacer ciudad. Nosotros rescatamos esto porque, bueno, a la hora de plantear un poco una reflexión en torno al urbanismo táctico, que el urbanismo táctico es un urbanismo que trabaja desde esas grietas, desde esos intersticios, o sea, desde la pequeña escala, desde lugares como hacer una intervención pequeña, pues está planteando, está planteando alternativas, o sea, al modelo de ciudad, o está planteando como una transformación de ese modelo de ciudad desde lugares como muy concretos, ¿no? O sea, por eso nosotros nos interesa un poco trabajar este urbanismo táctico como esa herramienta de transformación que puede implicar, o sea, unas ciertas vulneraciones del derecho a la ciudad, ¿no? O sea, que, bueno, con el modelo ahora mismo que tenemos, lógicamente se construyen y se generan, ¿no? O sea, las ciudades ahora mismo, bueno, las ciudades más desde el modelo más neoliberal, pues son ciudades donde se generan segregaciones, donde se generan desigualdades, donde se construyen gentrificación, donde está la turistificación imperando y donde existe como pues especulación, violencia urbana y bueno, muchos fenómenos. Nosotros, o sea, yo os he traído, por ejemplo, estas fotos son fotos de desahucios, que son, bueno, ha sido un fenómeno como fuerte acá, cuando empezó con una crisis, la crisis de 2008, un poco más, vinculado un poco más a la crisis mundial, donde, bueno, hubo un fenómeno importante de gente que se quedó sin casa, sin vivienda, o sea, un derecho fundamental en teoría y que acabó un poco en esta situación. La manera un poco de... Esta es una imagen de lo que es el movimiento de la PA, que es una plataforma de defensa a los desahuciados.
es un movimiento muy importante para mí porque aparte un poco de lo que supone la PA como plataforma, es una plataforma que ha colectivizado una reivindicación que estaba atomizada. O sea, la vivienda, prácticamente un poco, pues lo que sería el derecho a la vivienda y al fin y al cabo el derecho a la ciudad, prácticamente nos deja un poco desamparados en que cada uno tiene que defender su derecho a la vivienda y su derecho a la ciudad, porque tú, o sea, no estás organizado, los problemas no los tienes colectivizados, o sea, sino que forman parte de tu problema con el banco, ¿no? O sea, la plataforma de derecho de la PA ha colectivizado, o sea, una reivindicación, o sea, de este tipo, donde pues, existe una organización ciudadana que defiende de manera colectiva, o sea, los derechos de mucha gente que está en situación de vulnerabilidad. Por eso a mí me parece como elemento clave. O sea, lo he traído un poco en esta cuestión un poco de acercar posicionamientos, aunque ahora mismo un poco alejado de lo que serían como posicionamientos que planteen un poco un cierto pensamiento de antagonismo a lo que está suponiendo un modelo de construcción de ciudad como muy dominante, ¿no? Nosotros hemos hecho como otras cosas más callejeras y más gamberro, o sea, como más de calle, o sea, donde, bueno, intentamos con un poco también con el fenómeno de la gentrificación responder también con acciones, o sea, estas no son acciones de urbanismo táctico, son acciones, lo traigo un poco también un poco con esa, intentando hilar con ese discurso de lo simbólico que os contaba antes, son acciones que se hacían como más de acciones de agitación y propaganda, como quien dice, o sea, donde, bueno, respondíamos a campañas. Esta es una campaña que hace el Ayuntamiento de Madrid en torno a un área de un barrio que en realidad no es un barrio, sino es un área comercial y que el Ayuntamiento lo eleva a categoría de barrio. O sea, y bueno, nosotros hicimos una contracampaña donde incluimos el triángulo ese que veis aquí, o sea, en realidad es una cosa que está acá, o sea, y todo esto es realmente el barrio, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto estaba dirigido a una operación de enfocar el comercio, o sea, el comercio y el consumo, y aquí, bueno, nosotros intentamos también incluir el comercio y el consumo, también el comercio y el consumo que se quedaba fuera de ese triángulo y el comercio y consumo que se queda fuera un poco de los parámetros que entendían como comercio y consumo, e incluir también como el tejido cultural, el tejido asociativo, o sea, bueno, todos los tejidos que han quedado fuera un poco de esa visión del barrio. Hicimos como un acto de sustitución de todos los carteles oficiales por los carteles no oficiales en una acción, pues así un poco como más ilegal. O sea, y bueno, esto fue como una cosa que acompañó también a otro tipo de acciones que hacían como recorridos por el barrio explicando realmente cuáles son los efectos y los fenómenos de la gentrificación. Aquí os ponía como esta foto, estos recorridos nos permitían recoger cómo veis en la foto de arriba el pescados mariscos, pues bueno, en un año que hacíamos el recorrido se convirtió en el bar La Pescadería, un bar gisterizado. O sea, y bueno, son como los efectos y los fenómenos que luego podíamos explicar un poco en nuestro recorrido, ¿no? O sea, ahora, o sea, después de haber un poco hecho como este viaje, me voy a pasar un poco a proyectos que me imagino que estaréis un poco despistados diciendo, bueno, no va a contar nada de ningún proyecto. O sea, voy a contar algo de algún proyecto, pero voy a ir como de a poco. Esto es una intervención en un barrio que, como os digo, estaba vulnerado también ese derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, al fin y al cabo, un poco nos plantea un poco la posibilidad de poder integrarnos de manera igualitaria a lo que sería un poco un acceso a la ciudad. Este es un barrio de asentamiento de excluidos, o sea, de 10.000 personas que por carencias y dificultades se han instalado en un lugar fuera de la ciudad, que es como, le llaman aquí Cañada Real, que es como un camino de ganado transhumancia, que bueno, se aprovechó como es un espacio público que tiene un vacío legal y se ocupó, o sea, durante un tiempo, 40 años,
pero nadie le importó porque estaba fuera de la propia ciudad, no tenía ningún interés urbanístico hasta que llegó, bueno, en el mapa de la izquierda veis las manchas rojas, es de repente Madrid que empieza a crecer de manera desmesurada y lo que era la Cañada Real es la línea negra, lo que era esa línea negra que a nadie le interesaba, de repente se convierte en un problema y en un estorbo, ¿no? Entonces, bueno, es una historia como es uno de los grandes poblados o de los asentamientos informales de Europa y bueno, empieza como a aparecer como estas imágenes anteriores que os decía de violencia policial, violencia de Estado y demás para generar una expulsión, una estigmatización del territorio, bueno, una serie de cosas que plantean un poco como este tipo de conflictos. Y bueno, en torno a esto, bueno, se empieza a construirse como organizaciones barriales que plantean generar una alternativa. Y aquí es donde nosotros nos metemos, ¿no? Nosotros llegamos a este espacio hace 10 años y empezamos a hacer intervenciones de diferente índole, que ahora os voy como relatando de una manera muy rápida, porque es un proyecto muy largo, pero que, bueno, os cuento como de manera como muy expresa y resumida. Nuestra intervención primera fue como un mapeo situado que luego derivó en una especie de conexión con muchas organizaciones, o sea, y en cada uno de los casos nos planteaban colaboraciones donde desarrollamos intervenciones de muy microescala de diferentes formas y formatos, ¿no? Esto, por ejemplo, era una oficina nómada que era una oficina de asesoría jurídica, que era como la primera necesidad que se detectó, bueno, con todo el conflicto del barrio, había que estar trasladando como a una serie de abogados para que pudiera dar como información y asesoría. Estas son unas gradas que se hicieron con una organización que trabajaba con chavales, con gente en un campo, bueno, tenía como prácticamente las instalaciones y bueno, se desarrolló como esa pequeña infraestructura complementaria. En otro, pues se hizo un banco de alimentos, pues asociado como a una organización religiosa que anda trabajando por allí y que, bueno, necesitaban tener como un espacio para repartir, o sea, tanto alimentos como comidas. O una pequeña intervención de una plaza, bueno, es un espacio muy precario, donde se hizo como esta cosa así como de reciclaje para dar como un poquito de construir un poco de espacio público que prácticamente es inexistente. Esto, luego hicimos como esta intervención, que esta fue como estaba muy ligada a esto que os ponía del barrio nuestro, de lo de la Cañada Real, hicimos con un cartel hollywoodiense, esto fue muy sonado, o sea, y bueno, apareció en un montón de medios de comunicación, hicimos un cartel con tamaño Hollywood, o sea, que se veía desde Madrid, o sea, y donde señalábamos este asentamiento que estaba sufriendo como toda esta violencia. Y bueno, este recurso fue muy importante porque, como os contaba antes, con esto conseguimos transformar dos cosas. Uno, el imaginario que se estaba construyendo vía medios de comunicación. Normalmente los propios medios de comunicación habían estigmatizado este territorio como un lugar problemático de delincuencia, de tráfico de drogas, de etcétera. O sea, y con esto se estaba intentando legitimar como una campaña de expulsión, cosa que era bastante falsa, ¿no? O sea, entonces, bueno, con la segunda cosa que conseguimos es un poco como trasladar un poco como ese discurso, o sea, a otro lugar donde, bueno, se empezó a generar como la posibilidad de poder construir una alternativa, o sea, a lo que sería el desalojo de las viviendas, porque, bueno, lo que era la intención municipal era expulsar las viviendas y desalojarlo. Aquí empezamos un proceso como muy interesante que fue como que se posibilitó con toda la antesala anterior, porque hicimos un plan urbanístico con los vecinos, o sea, con los 10.000 vecinos, o sea, en un proceso abierto y participado, ¿no? O sea, donde, bueno, se coordinaban con 7, 8 organizaciones barriales, con un montón de gente en asambleas, o sea, y con un proceso donde intentamos, bueno, hicimos un plan director, un master plan, bueno, muy básico, pero que con él pudimos un poco construir un diálogo con la propia administración para
ver que existía una posibilidad de generar un urbanismo, o sea, construido o diseñado por los propios vecinos, ¿no? Esto finalmente se consolidó y abrió como una vía, o sea, de negociación con la administración pública, y bueno, y a fecha de hoy todavía seguimos un poco con el proceso abierto, y bueno, fue un proceso muy interesante en el nivel pedagógico. Bueno, para tomar las decisiones estas son complejas, pero bueno, exige como pues hay que construir espacios públicos, hay que vaciar espacios de vivienda, hay que reagrupar lugares para poder disponer también de viarios e infraestructuras, y bueno, y eso, o sea, se tienen que tomar unas decisiones que implica que todos de alguna manera estén como de acuerdo, o sea, y hace como que lo que era como esa propuesta que normalmente el urbanismo planificado desde arriba viene como con un cierto carácter impositivo, en este caso, o sea, se sociabiliza, ¿no? O sea, en otro de los casos que os cuento ya es como una cosa como más, esto es más aterrizada a la escala, bueno, una escala como más de plaza. O sea, esto es un caso como muy conocido en Madrid, que es el Campo de la Cebada, que es como un lugar, bueno, a ver, es esto de acá. O sea, es un espacio son 5.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, o sea, que eran una piscina municipal. O sea, cubierta de en equipamiento de la piscina municipal. Hubo un plan que era como construir una nueva, pero justo cuando la derribaron, o sea, se encontraron sin dinero. O sea, la administración no parece que se perdió por el camino. O sea, y bueno, pensaron que iban a encontrar algún inversor que pudiesen aportar un poco al proyecto, pero no llegó. Este espacio quedó vacío durante 4 o 5 años, o sea, y bueno, hubo como una organización de vecinos en el que además nosotros nos integramos como colectivo para poder un poco reivindicar el uso de ese espacio, aunque sea de manera transitoria, mientras llega el dinero, lo encuentran o lo que sea, ¿no? O sea, entonces, bueno, este espacio, bueno, este barrio aparte es un barrio que no tiene prácticamente muchas infraestructuras, no tiene espacios deportivos, le falta espacios verdes, bueno, tiene como muchas carencias. Entonces, bueno, los vecinos necesitan como dar, aunque sea transitoria, dar una respuesta a esas necesidades, ¿no? O sea, entonces, bueno, con ello se pensó una propuesta de organización de este espacio, con un espacio como de jardín, huerto, zona deportiva, un espacio para el cine. Bueno, es un espacio que tiene un uso, ha tenido un uso muy importante, porque ya por fin, ahora a fecha de hoy, esto fue en el 2010-12, se hizo, y hace reciente se está construyendo ya la piscina. Ha estado funcionando durante 8 o 9 años de manera muy intensa, o sea, en la ciudad. Este es un espacio que además ha sido como un laboratorio ciudadano importante, ¿no? Donde, bueno, tanto con los colectivos como las organizaciones de base, como en la propia ciudadanía ha podido experimentar cómo construir y cómo gestionar como un espacio de gestión ciudadana, ¿no? O sea, aquí realmente esto es muy importante porque, bueno, se hacen cosas o se hacen prototipos, bueno, esto es como un espacio que diseñamos que ha ido cambiando, o sea, como que en un minuto se diseñó y conforme un poco los usos tiene como este carácter evolutivo, una cosa muy sencilla, con una estructura de contenedor que va mutando con el tiempo conforme se va usando y en función un poco de los moradores del espacio, que le van dando como su carácter, su uso, sus configuraciones, ¿no? O sea, también nos pasa un poco algo parecido con bueno, lo que es el espacio, prácticamente, salvo ese contenedor, luego tiene como mobiliario, dispositivos móviles que te permiten como organizar el lugar de diferentes maneras, de una manera flexible. Aquí se hizo como esta especie de ejercicio con varios colectivos donde, bueno, se trabajaban en diseñar microplazas o gradas móviles
que te permiten luego pues estar allí o organizar como una asamblea o ser como los elementos para el teatro, para el circo, para lo que, vamos, la actividad que vaya surgiendo. Este espacio, bueno, ha tenido como numerosos premios de la Bienal de Arquitectura, de varios lugares, sobre todo porque realmente, como veis, es una estructura y una arquitectura muy flexible, muy dúctil, o sea, que prácticamente no existe, o sea, pero precisamente un poco por eso, o sea, la versatilidad del espacio es muy grande, ¿no? O sea, esto yo siempre un poco me interesa un poco recordar que es un espacio de escasos recursos, pero de manera comparada con los públicos que genera, si tú lo comparas con un centro, un museo, un centro cultural de base, de barrio, realmente la afluencia de público que tiene este lugar, bueno, lleva como, no tiene nada que ver, o sea, supera con creces un poco a este tipo de lugares y los presupuestos son infinitamente menores, o sea, por lo tanto, bueno, yo creo que es un buen aprendizaje, ¿no? Pues solo por eso, ¿no? Aquí también hay como otros aprendizajes que son importantes, pues bueno, aquí habéis visto, hay muchos momentos que tienen que ver con cómo construir el espacio, pero también hay que diseñar un poco instrumentos de gestión del espacio. Esto para generar como unas gobernanzas. Estos espacios tienen como unas complejidades que son espacios de gestión ciudadana. Esto no es un espacio público, es un espacio de gestión ciudadana. Eso implica que haya como una mesa de negociación con la propia administración y que la propia organización que gestione eso ciudadanamente se tiene que autoorganizar para más o menos llevar un poco como lo que serían los contenidos, la actividad y el mantenimiento del propio espacio. Eso es un proceso que es una de las claves, o sea, importantes de la pedagogía urbana que hay detrás de procesos de este tipo, ¿no? O sea, me pego otro salto a otro lado, a otro proyecto, para poder hablar de otras cosas. En principio, en este caso, o sea, os traigo, o sea, esta es una intervención que hicimos como en Luxemburgo, o sea, con una invitación de un museo para hacer como un dispositivo en calle. Y nosotros, bueno, nos interesó un poco trabajar con la idea de llevar con lo que son los espacios temporalmente autónomos, ese concepto de Hack and Bain, o sea, que, bueno, que hay como, pues, como este espacio del campo de la cebada se entiende como un espacio temporalmente autónomo, o sea, donde tienen una gestión de autoorganización ciudadana. Y bueno, y nosotros hicimos como un trabajo de investigación. Nos interesaba, como os decía antes, trabajar, hacer investigaciones comparadas y bueno, esto es uno de ellos, uno más, donde hicimos como, también tenéis esta página, está accesible, hay como un montón de proyectos, donde hicimos una investigación de estos proyectos en diferentes lugares del mundo, o sea, y donde los estudiamos de manera comparada, cómo funcionaban, cómo se organizaban, cómo tomaban decisiones, o sea, bueno, haciendo como una lectura, o sea, de cómo funcionan, ¿no? Esto para nosotros generó como un archivo, o sea, un archivo virtual y lo queríamos trasladar también como un archivo físico y este es el archivo físico, un espacio que funciona en la ciudad como un lugar donde, pues, de alguna manera ejemplifica lo que son estos lugares, pero también contiene los procesos en un archivo que existe. Este espacio tiene 3 plantas, ahora lo veis un poco más en detalle. Una planta baja que es como el espacio como de encuentros, charlas, de asambleas, conciertos y demás. O sea, tenemos un espacio que es el archivo que os digo, que es donde tenemos el archivo físico para poder un poco como ojear y poder un poco entender un poco los diferentes proyectos y tener este lugar donde alguien pueda consultarlos. Y luego tenemos como este espacio que era una terraza muy cubierta, que es como un lugar jardín comunitario terraza, que era como el lugar donde podíamos un poco en relación a algunas de las organizaciones de Luxemburgo, que como podéis imaginar no hay muchas, pero el Luxemburgo es un país muy pequeñito y aparte que bueno, está ubicado en un contexto como muy difícil, donde las organizaciones sociales no tienen mucha cabida. O sea, pero bueno, encontramos unas cuantas y en ese jardín se relacionaban, ¿no? O sea, como siempre hicimos como todo, o sea, como todos los procesos, de alguna manera intentaba ejemplificar con manuales de montaje, como en código abierto, cómo habíamos hecho todo el mobiliario, cómo se había fabricado, o sea, haciendo toda una trazabilidad que luego además
pues bueno, todo este mobiliario tuvo, o sea, se incorporó un poco como a espacio. Esto estuvo vivo 3 meses. O sea, está hecho con materiales de andamio, pues barreras de New Jersey de carretera plástica que nos prestaron. O sea, y luego lo que son los elementos físicos, conseguimos que se quedasen, o sea, en organizaciones sociales de Luxemburgo. La parte que conseguimos un poco también acá era que este espacio, o sea, el espacio de planta baja, que se hizo una tarima de madera, esto era una plaza cerrada, vacía y abandonada. Conseguimos que ese espacio sí que se abriese y sí que permaneciese. También se abrió como un proceso de negociación con la administración para poder instalar infraestructuras de este tipo, o sea, y poder organizar actividades culturales y eventos de manera coordinada con el museo. Estos son cosas que son como complejas, pero que son como muy importantes para poder un poco como plantear posibilidades, porque muchas veces este tipo de intervenciones no tienen como antecedentes. Muchas veces tú, para poder hacer como una intervención de este tipo, no es una licencia de actividad, una licencia de obra convencional, es otro tipo de licencia. Entonces, bueno, estamos construyendo, pues estamos abriendo un poco como esas posibilidades de licencias en términos jurídicos, ¿no? O sea, que también es un poco pesado, pero también hay que hacerlo, ¿no? O sea, bueno, este es un... Aquí ya os voy a contar el trabajo de Layet, que es como uno de nuestros ojitos derechos para muchas cosas, o sea, por lo que implica en nuestra historia, por lo que supone el proyecto, o sea, por la complejidad que tiene el propio proyecto, o sea, por nuestras vinculaciones emocionales y afectivas que construimos ahí. Y bueno, en principio, bueno, esto es un proceso que viene como de una invitación de pico colectivo, sobre todo con Marco Coronel, que él fue un poco el que nos embaucó en esta aventura, que nos dejó bastante un poco sorprendidos. Y bueno, nos plantean, es un proceso que se llaman espacios de paz, para hacer intervención de mejora, en teoría, en espacios públicos, en barrios donde existen como unos altos grados de vulnerabilidad, de violencia, o sea, y para dar una respuesta a través del urbanismo táctico, de posibilitar una alternativa, una transformación de estos lugares, ¿no? O sea, nosotros no teníamos así como nada asignado, y cuando llegamos nos plantearon trabajar en Petare, o sea, que es este megabarrio, o sea, por decirlo megabarrio, pues uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, pero bueno, trabajamos dentro de la Petare, no, trabajamos en un sitio muy pequeño que es la Y, o sea, que es como, o sea, un pequeño cruce dentro de Petare, que es esta Y, o sea, que es este cruce. Y bueno, en principio nosotros, la Petare tiene tanta densidad que no teníamos espacio público. O sea, entonces, bueno, trabajamos con esta vivienda, o sea, que era un lugar así como complejo de venta, de un poco de todo, o sea, de todo lo que cada uno se puede imaginar. O sea, y bueno, este era como nuestro sitio, o sea, nuestro punto de referencia. Si veis en esta imagen, abajo, entre medio de las dos edificaciones estas, hay como una pequeña cancha, una pequeña cesta de baloncesto. Bueno, esto era un poco fue la motivación un poco de la comunidad que había detrás de allí, que bueno, nos plantearon un poco, oye, queremos un espacio de deporte porque estamos jugando aquí entre medias de coches, esquivándolos, o sea, y bueno, en una situación como muy, muy complicada, y bueno, estaba un poco buscando un poco de situación, y nos pusimos un poco con este desarrollo así de trabajo a pensarnos, o sea, aquí, bueno, este proceso tenía como muchas patas, pero bueno, hay como una pata con un trabajo comunitario, hay como un proceso de formación que también un poco viene como vinculado un poco al propio programa, o sea, con el tema de los maestros barrios, o sea, hay como también como o sea, un trabajo como más intensivo, o sea, con
con los propios voceros y las comunidades para poder generar como espacios más de economías, o sea, de construir como alternativas económicas dentro del barrio. Bueno, ahí se mezclaban como muchas capas y entre medias estábamos nosotros por ahí intentando ver o entender. O sea, nosotros trabajamos con Pico, con PGRC, con varios colectivos y bueno, la idea era como en 6 semanas, o sea, teníamos que hacer un proyecto. O sea, hacer un proyecto y construir un proyecto, ¿no? O sea, esto es como bastante importante. Trabajamos con, bueno, veis antes un poco como la gente que participó, que estaba trabajando un poco en estos procesos. O sea, no sé si éramos como en torno a 40 personas, más gente cocinando, bueno, soportes externos, etcétera. Alrededor de 40-50 personas, o sea, trabajando en este proceso, ¿no? O sea, la idea como clave era que teníamos que hacerlo todo como de manera muy express, un proceso tanto colaborativo, de tomar decisiones, o sea, en tan poco tiempo que de tiempo a digerir, pues bueno, lo que hicimos es como trabajar a la vez, ¿no? Íbamos pensando y íbamos demoliendo. O sea, como sabíamos que teníamos que, íbamos, como tenemos que hacer cosas, pues bueno, vamos reforzando la estructura, vamos planteando pequeñas cosas del proyecto sin tener muy claro cuál era el proyecto. Y bueno, esto fue un poco como una dinámica que se iba pensando, haciendo, o sea, y fue un poco como la manera un poco de trabajar en este proyecto, ¿no? Como mientras tanto, o sea, no definíamos un proyecto, sino que se iban como solucionando sobre la marcha, teniendo claro en cuenta temas como técnicos, o sea, pues yo qué sé, a nivel estructural, pues, se está haciendo una plataforma, una losa de hormigón en la cubierta, pues por eso teníamos que reforzar estructuralmente. O sea, y bueno, trabajamos un poco con estas cuestiones. Trabajamos un poco como también en paralelo, como en darle como otros contenidos al proyecto. O sea, no solo estábamos trabajando, sino también un poco, bueno, teníamos como otros momentos, ¿no? O sea, se trabajaba como también con la comunicación, se trabajaba con construir como espacios afectivos, con momentos más festivos. O sea, se trabajaba un poco pues, organizando como este tipo de situaciones que, bueno, partidos de básquet o otro tipo de momentos donde no solo era el trabajo, o sea, no solo era la construcción, sino que era la construir como esa comunidad que queríamos un poco como darle como forma durante todo este tiempo. La historia es que este proceso, bueno, fue un proceso como súper complejo porque, como os imagináis, en 6 semanas es muy poco tiempo. O sea, a esto al final conseguimos tener como esta especie de boceto que íbamos un poco, como os decía, modificando, cambiando sobre la marcha. Esta es como ahí veis como lo que era y lo que se convirtió. O sea, es la imagen de abajo, el antes y el después, este clásico, antes y después. O sea, que finalmente un poco es esto, ¿no? O sea, como un espacio cultural, o sea, de gestión comunitaria que tiene como una parte, se demolió todo como podéis ver, fue una locura, trabajamos en 2 turnos, o sea, pues casi trabajando hasta muy de madrugada, o sea, y levantándonos muy, muy temprano, o sea, para poder un poco terminar como esta intervención, o sea, prácticamente salimos de allí que, bueno, no sé, una pérdida de salud mental y de todo, o sea, que tuvimos durante este tiempo fuerte, o sea, pues bueno, fueron muy encerrados, viviendo en la propia obra, o sea, trabajando en la propia obra, como muy implicados con el proceso, muy implicados con la comunidad, o sea, y bueno, el resultado un poco también hay como, bueno, al final hay como un espacio que se construye, que es como ese espacio cultural, con un infocentro, con un espacio de danza, con un estudio de grabación, bueno, un montón de cosas que se consiguieron en ese tan poquito tiempo y sobre todo la cancha, o sea, que fue como este espacio que parecía un poco la imagen de la charla, que es como este lugar que era como que sigue, bueno, ayer estuve hablando con José, o sea, que es uno de los chicos que aparecen en estas fotos, o sea, este de acá, o sea, el de arriba. Y me sigue contando que esa cancha está súper en activo desde hace ya tiempo y que
bueno, parece que eso no es el motor y el corazón y ahí siguen, ¿no? O sea, es un espacio que ya tiene como una autoorganización, finalmente consiguieron un poco como tener como también como ese espacio también productivo asociado al centro cultural, más autoorganizado, bueno, sigue manteniéndose y sigue vivo y para mí es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en un pensar haciendo, ¿no? O sea, y a una escala como ya importante, ¿no? Porque muchas veces pasamos del mobiliario, del mueble, del dispositivo, a esta estructura que ya es una edificación, ¿no? O sea, el otro ejemplo que os traigo es como un cine, que también es como una escala pequeñita, esta es una escala como me traigo un poco para adentro, pero bueno, tiene como unos aprendizajes. Esto es un proceso que también hicimos en Madrid. Es un cine de verano que se trabajó en una comunidad del sur de Madrid. Es un cine que ahora mismo está autogestionado por entidades vecinales y culturales del barrio. Esto se gestó en un espacio, fue un encargo municipal, o sea, que nos planteó un poco construir un poco este proceso y bueno, nos organizamos con las entidades sociales, empezamos a codiseñar, a plantear un poco cómo sería un poco la posible estrategia y estructura y bueno, diseñamos un poco esta intervención. Son unas gradas, una pantalla, unos banquitos, un tanque que es al final como la sala de proyección, la cabina de proyección, nada, muy sencillo, pero bueno, la cosa importante sobre todo, bueno, es estas cosas, bueno, este proyecto como muchas veces ocurre, o sea, está por encima de los alcances, ¿no? O sea, a nivel presupuestario. Entonces, bueno, para poder construir esta posibilidad, tuvimos que revertir los alcances. Y aquí es donde está nuestra pedagogía y nuestro aprendizaje en este urbanismo táctico, que muchas veces, bueno, lo interpretamos a través de la reutilización de un recurso público municipal. Estos son dos bancos, no son muy bonitos, pero son bancos que se usan en Madrid. O sea, uno se llama Banco Madrid, o sea, y otro es el Banco Romántico. O sea, no tengo muy bien claro por qué alguien les puso estos nombres. Bueno, estos bancos que aparecen en Madrid como muy habitualmente, pues tienen como una madera, es una madera tropical de Iroko súper buena y que los servicios municipales, pues como dice que se pone fea por el sol y por el uso, pues normalmente la tiran, o sea, la machacan y la tiran y era como su procedimiento habitual. Nosotros descubrimos esta circunstancia y les planteamos por qué no poder usar esta madera que nosotros la reutilizábamos, o sea, para otros usos, ¿no? O sea, entonces, bueno, esta madera se usó en este proyecto de estas maneras. Bueno, hicimos como estas gradas, o sea, se hicieron como, bueno, se construyó un poco como todo el mobiliario y el dispositivo, o sea, y se abrió como una posibilidad un poco de trabajar con la recuperación de material de los bancos de materiales del propio municipio. Esto no era normal, o sea, o no era como, no estaba normalizado y entonces abrimos como esta posibilidad y bueno, ahora hay como algún colectivo, alguna organización que hay huertos populares, hay como centros educativos pues que usan este espacio, o sea, que usan un poco como ese canal para poder pedir un poco materiales, ¿no? Esto yo creo que es uno de los grandes aprendizajes y luego, bueno, hay como otro gran aprendizaje que, bueno, esto formalmente, como lo construyó la propia institución, esto es un espacio cultural municipal, pero normalmente los espacios culturales municipales tienen una gestión municipal y una programación municipal. Bueno, en este caso, o sea, es una programación que gestionan los propios vecinos, las propias organizaciones, que son ellos mismos las que diseñan, las que deciden un poco qué películas, qué actividades se van a hacer un poco en ese lugar. Esto también es un elemento importante porque ha construido también como una gobernanza y unas pedagogías también desde con la propia administración y por las propias organizaciones vecinales, ¿no? O sea, y bueno, eso se ha ido extendiendo a más lugares. Este es otro cine que también aparece en otro lugar del barrio. Esto es un espacio que también
y con esto ya acabo, que hicimos en Madrid, en otro lugar, que es un espacio cultural de autogestión vecinal, y bueno, conseguimos que se hiciese a través un poco o sea, plantear un poco con un elemento de energía limpia, que era que era la base un poco como de esta intervención, que son unos paneles solares que te permiten tener una autosuficiencia energética para el desarrollo un poco de las diferentes actividades. Y bueno, así hemos ido un poco construyendo nuestra manera de hacer con este urbanismo táctico de pequeña escala que plantea una pedagogía, o sea, plantea como una manera de construir como unas comunidades, plantea como unas pedagogías urbanas, tanto en la propia interna de las comunidades, que tienen como herramientas para relacionarse con la institución, para plantear transformación, o sea, y bueno, te vas a ir por las construimos Américas. unos determinados canales para poder un poco relacionarnos, o sea, con ellos. Y esto es un poco lo que nos quería contar. Jackie gracias. Diego, qué pena que te interrumpimos. Al final se prendió un micrófono. Sí, correcto. Bueno, no, esto que os decía, si ya estaba como acabando, si simplemente era como acabar con esa lectura de darle como un poco como el recorrido a lo que sería como la práctica esta de urbanismo táctico, que sí que está planteando un poco como el modelo alternativo a la hora un poco como de generar como pedagogía urbana. Y bueno, que creo que es interesante un poco como tenerlo ahí como claro y como clave, porque más allá un poco de dar como, o sea, transformaciones en lo espacial, también hay como unos elementos como muy importantes, que es como los elementos de gobernanza, de transformación más jurídico, y bueno, de los más simbólicos, que son como también como muy importantes, como os decía. Y esto es un poco como hasta aquí quería llegar. No sé si me he quedado bien de tiempo, o sea, o queréis un poco que desarrolle alguna cosa, me podéis ir contando. O sea, Diego, muchísimas gracias, insisto. Espléndido como siempre. Yo quisiera robarte unos minutos, si te es posible, para que las estudiantes y los estudiantes pudieran hacerte algún comentario, tú pudieras afianzar algún tema que sea del interés de ellos, justamente porque en este momento del curso estamos viviendo una transición, digamos, dentro del proceso, que va cambiando de escala y va haciendo de relacionamiento que han podido vivir con las voceras y los voceros de la comunidad con los que nos estamos vinculando, pues, digamos, llevar el proyecto cada vez más cercano, ¿no? Entonces, yo, si me lo permiten, Ángela y Jorge Huitriago, que te lo presentamos, Diego, sí, que los estudiantes pues tengan la oportunidad de hablar contigo. claro, claro. Aquí estoy. Bueno, queda abierto el espacio para las preguntas. Y como te decía Gabriel, Diego, justamente ahorita nosotros empezamos el trabajo de lo que hemos denominado la SAT, con los 2 talleres, con Ocupa y Machine House, que es la zona de activación temporal, con base también en lo que la comunidad, digamos, ha discutido con nosotros sobre sus necesidades. Todo desafortunadamente de manera virtual, porque no hemos podido ir a hacer trabajo de campo, pero bueno, la comunidad ha accedido a comunicarse con nosotros por estos medios y ha sido muy, muy productivo. Entonces, bueno, chicas, chicos. Muy buenas tardes, soy Oscar Herrera. La pregunta mía precisamente va enfocada hacia la parte de la comunidad. ¿Cómo fue ese acercamiento de ustedes hacia las diferentes comunidades? Porque estamos hablando que construyeron en diferentes sitios y son diferentes culturas. Me gustaría saber cómo hacen ese acercamiento a esas diferentes culturas. Diego, permíteme un momento. Y Oscar, gracias por tu pregunta. En lo sucesivo, si les es posible, encienden sus cámaras, porque bueno, a uno le gusta saber con quién habla. No, y no solo los que hablan, sino también los que están en la conferencia, si Correcto, les es correcto. posible, para que acompañemos aquí a Diego.
sobre todo porque es muy raro. Sobre todo porque es muy raro. Para que Diego sepa que no son robots. Sí, sí, no. Sí, ofrezco disculpas, no caí en cuenta de lo de la cámara. Nada. Gracias. Bueno, es que es un tema, claro, normalmente cuando trabajas en cualquier contexto te implica como conocer el contexto de una manera profunda, ¿no? Nosotros prácticamente un poco los proyectos tenemos como o un trabajo como muy vinculado con nuestro espacio que es más situado, como la cercanía, o muchas veces bueno, o nos implicamos de una manera como en procesos como con unos tiempos que te van dando un poco como un espacio para que ocurra ese conocimiento situado, ¿no? Cuando no tenemos ese tiempo, lo que ocurre es que contamos con colectivos que sí que tienen ese tiempo y ese espacio y nosotros de alguna manera estamos como de mediadores o funcionamos como mediadores o aportamos, o sea, en cosas como concretas pero de la mano de esos colectivos que sí que tienen como ese conocimiento más cercano, ¿no? O sea, y eso es un poco lo que te va dando un poco como por lo menos te salvaguarda de no tener como como una distancia muy grande un poco como a estas comunidades que muchas veces pues probablemente haya un montón de temas que se te escapan o que no conozcas o que no estés cerca o lo que sea, ¿no? O sea, Muchas gracias, Diego. Yo también he enviado un mensaje por el chat, porque si también quieren hacer preguntas por el chat, está abierto. Y bueno, yo quisiera aprovechar mientras alguien se anima o levanta la mano para también hacer una pregunta. Diego, ¿cómo es el proceso creativo, por ejemplo, en la definición de los dispositivos? Que es como parte de esa discusión que también nosotros estamos teniendo en este punto del taller. Sí. Sí, se me había olvidado porque quería contaros. O sea, bueno, es que claro, hay como muchas posibilidades un poco a la hora de cómo definir esto. O sea, nosotros trabajamos, hay como tres caminos, básicamente, un poco como hacer como un trabajo como de un codiseño más directo, que implica como una inmersión muy fuerte dentro de la comunidad de aprendizaje que se genere y donde podemos como transferir herramientas para que gente que a lo mejor no tenga como esas herramientas del diseño pueda como poder aportar desde otros lados. O sea, eso es como una posibilidad que normalmente, bueno, es como muy complicada porque como os digo, lleva como bastante tiempos, o sea, tiene unos tiempos más dilatados, ¿no? Las otras son como, normalmente suelen tirar como de procesos. Uno es como el que se suele como trabajar, o solemos trabajar como a partir como de la base de datos, como quien dice, o una base de referencias, de proyectos, de soluciones, de catálogos que vamos nosotros un poco también como construyendo, que vamos un poco como definiendo, o sea, y que con esto pueden ser como las herramientas detonadores de procesos de codiseño, ¿no? O sea, tú a partir de elementos que ya tienes o de toda una batería de recursos que ya tienes, esto forma parte también un poco como de un proceso como de formativo básico, ¿no? O sea, de cualquier disciplina, o sea, parte ya como de una base con la que tú puedes luego ya como ir generando como un pensamiento, una proyección de algún dispositivo prototipo. Otras veces lo que jugamos o lo que planteamos también son procesos de prototipar o codiseñar en contextos como abiertos, donde hay como unos expertos que son los que desarrollan el diseño, o sea, como quien dice, son los recogedores de las propuestas, ideas y de las organizaciones o de la comunidad que se haya construido y se van haciendo en un proceso de think tank, de idas y vueltas, donde tú vas recogiendo, traduciendo, la traducción la vuelves a sociabilizar, la vuelves otra vez a recoger, o sea, y vas dándole como un perfilado un poco a diferentes propuestas en un proceso de idas y vueltas que al final, o sea,
define un poco una propuesta que esté como acogida por todas las partes y que se apropie de manera conjunta, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los caminos que es más viable. Suele ser un poco como, es importante, este último es como el más habitual, ¿no? Como que alguien recoge como las propuestas, que normalmente, ¿qué necesitas? ¿No? O sea, a mí hay veces que hay que intentar un poco como salirse un poco del qué necesitas, o sea, porque el qué necesitas es casi como, es como un poco como cuando vas con un cliente, ¿no? O sea, bueno, se construye como esta relación del qué necesitas, o sea, y tú respondes al qué necesitas, y bueno, aquí no se trata un poco como de hacer como esa cuestión del qué necesitas, sino también se trata un poco también de construir también detonadores de pensamiento, ¿no? O sea, y no solo es en el que necesitas, sino en el que podría ser o el que no está, que también podría ser. Entonces tienes que también ser muy proactivo en el que necesitas, también un poco en quitarte tú también un poco como ese papel en este caso del que hace como el rol del diseñador o el rol del experto, de tener como una solución muy dirigida, sino que es una solución, o sea, que no sea una solución muy conductista, sino que abras realmente un espacio de pedagogía crítica real, ¿no? Donde realmente un poco, o sea, sí que exista una reflexión colectivizada en el que lo que se necesita o lo que podría ser, ¿no? O sea, Permíteme, Ángela, permíteme aportar algo, que justamente eso que dices, Diego, es muy lefebriano, en el sentido del derecho a la ciudad. O sea, superar la necesidad por el que detona hacia dónde quiero ir, qué aspiro, qué sueño, cómo lo imagino, el futuro, no sé. Qué bonita respuesta. Diego, muchas gracias. Acá tenemos dos preguntas en el chat. No sé si Rubén, bueno, tres, pero no sé si Rubén la quieres hacer de viva voz o quieres que yo la lea. Rubén Ospina. Bueno, de pronto Rubén no tiene micrófono. Pero entonces dice, hola, soy Rubén Ospina y quiero preguntar sobre las situaciones de orden social en estos proyectos, ya que en Medellín ha sido una de las dificultades a resolver y muchas veces terminan mirando el presupuesto. bueno, sí, o sea, yo en este caso, claro, o sea, yo conocí, este proyecto se hizo en Medellín en el 2015, ¿vale? Que también un poco por la temporalidad, o sea, desde dónde se hace como esto, ¿no? O sea, y bueno, o sea, este proyecto o sea, se hizo como en el contexto del el MDM15, o sea, que es un festival, una bienal de arte, o sea, y con un presupuesto muy, muy, muy bajo. O sea, es una intención muy pequeña. Y prácticamente un poco venía muy, muy coordinada con un colectivo que es Platoedro, que tiene como ya como un asentamiento en el barrio muy fuerte y muy importante, ¿no? Entonces, ellos conocen ya todos los códigos y todas las lógicas que funcionan allá, o sea, y te entienden muy claramente un poco cómo gestionarlo. O sea, yo de alguna manera fui testigo muy aéreo de esto, ¿no? Porque sí que lo conozco, o sea, sí que lo conocí. Realmente ellos son los que tienen un poco como la lectura un poco más clara y más situada de lo que supone estas cuestiones que yo, a mí, se me escapan un poco, o sea, yo conozco un poquito, pero no me atrevo a meterme o sea, en toda la historia. Y tal Muchas vez no para el caso, tal vez no para el caso de Medellín, Diego, pero y si lo amplías un poco más en la implicación de los otros proyectos donde has estado, de repente los más situados, el caso madrileño, que lo has Sí. podido vivir con mucha más fuerza. ¿El qué? Perdona, o sea, que lo aterrice un poco. O sea, Sí, sí, de repente en el caso madrileño que tienes amplio conocimiento por la relación situada que tienes con Madrid. sí, sí, bueno, bueno, si es que la cosa es que, o sea, por ejemplo, cada cosa tiene como su lógica, ¿no? Por ejemplo, en el cine que decíamos en cine de Usera, en principio es un espacio público
como, bueno, hay como, por ejemplo, hay como unas complejidades que son técnicas, o sea, jurídicas, que nos llevaron un poco a negociar con la administración y muchas veces, o sea, tú si ya estás como un poco con el conocimiento del contexto, pues bueno, juegas con la coyuntura o buscas cómo hackearlo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros esa pieza que en teoría tiene una normativa, porque para instalar como una instalación urbana necesitas tener una normativa de diseño de mobiliario, de diseño público, pues bueno, nosotros dijimos que esa pieza era una obra de arte, o sea, una escultura. O sea, entonces nos saltamos mucha normativa, ¿no? O sea, que existía, ¿no? O sea, es como le das una vuelta. O sea, también, bueno, hay como otra lectura que también nos pasaba desde el otro lado, que bueno, que en principio es un espacio, este es un barrio como conflictivo, problemático, y bueno, se decía que los vecinos lo iban a quemar, nada más que lo colocamos allí, porque era de madera y tal. O sea, por la estigmatización que había, tanto institucional y como otra gente del barrio, bueno, al final, con la propia gestión que hubo por los propios vecinos, al final, pues ya llevan 8 años allí, o sea, y no hay quien los eche, ¿no? O sea, que hay como lecturas que, bueno, te van sacando un poco en el contexto. En esta de Medellín, por ejemplo, bueno, al final, el colocar, no conozco mucho, pero bueno, colocar un sitio de este tipo allí, pues bueno, al final se consume, se convierte en un lugar para fumar, para estar allí con gente que se instala, que genera como conflictos con el vecino. O sea, bueno, pues la propia municipalidad también se fija en un espacio que antes no existía, que no lo tenía tan en el ojo. Bueno, pues ahí aparecen como cosas que cuando empiezas a señalar o a significar, pues como que de repente como se visualizan y se trasladan un poco, como se ponen encima de la mesa, ¿no? Y permíteme aportar, Ángela, no te importa que hagamos de esto una conversación, ¿cierto? Claro que no. Permíteme aportar, Diego, que en 2019, cuando estuve en Medellín, que fui para Plato Edro, y justamente eso de la gestión vecinal asociada al espacio urbano, es decir, la extensión de Plato Edro está en ese espacio tomado, ocupado, a razón de darle vida a lo que es de todos, que es común, pues quiero decir. O sea, que gran parte de esa gestión social y de ese aprendizaje social sobre la toma del territorio a razón de una práctica de convivencia, una práctica de relacionamiento positivo, incluso con los distintos. ¿Sabes? Me comentaba en ese momento la directora de Platoedro que se había convertido en un lugar de reunión justamente para que los distintos se conocieran. Y bueno, yo creo que habla un poco de esa complejidad social que vale la pena dinamizar a razón de mucho de lo que tú has comentado esta tarde. Bueno, en tu caso casi de madrugada. Sí, sí, somos conscientes de eso, Diego, pero todavía no te queremos dejar ir porque acá hay otra pregunta, otras preguntas en el chat. Dale, dale. Santiago Jurado, ¿quieres hacer tu pregunta tú? Que Rubén nos dijo que no tenía micrófono, yo la leí, pero Santiago, ¿quieres hacer la pregunta directamente? Sí, profe. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo fue como ese proceso de trabajar con los vecinos? O sea, ¿cómo se llevó a cabo o cómo se organizó ya que participa tanta cantidad de gente? Y pues también hay como tantas ideas. Pues me gustaría saber cómo se organiza todo ese proceso. ¿En cuál de ellos? ¿En cualquiera de ellos? Haciendo referencia al plan Cañada, que fue el que anotó bueno. usted, sí. Bueno, o sea, como los procesos, hay como diferentes momentos y diferentes niveles de intensidad, o sea, y también diferentes niveles de implicación. O sea, en este caso, como veías, bueno, el plan Cañada al principio lo que era como el trabajo era como más distribuido, o sea, no estamos trabajando con todos y cada uno de los vecinos, o sea, de manera conjunta, sino que, bueno, vas trabajando con alguno de los grupos, o sea, en una escala más pequeña. O sea, cuando ya nos plantearon un poco como esta propuesta del plan Cañada, pues claro, ya nos cambiaron un poco el formato. Nosotros nunca habíamos trabajado con una escala tan grande, o sea, a nivel participado. Aparte, nuestra estructura organizada, claro, trabajar con esto te implica varias cosas. Uno, tener como unas herramientas, unos recursos para poder llegar un poco a
ese tipo de alcance de participación, ¿no? O sea, no es lo mismo que juntarte en un local y hacer una reunión o una asamblea con un grupo más reducido. O sea, bueno, esto cambia mucho. Nuestro formato normal o habitual es trabajar con grupos como de 20, 30, 40 personas, o sea, con procesos como más asamblearios, ¿no? O sea, que es un poco como el espacio natural, ¿no? O sea, cuando ya cambias un poco la escala y cambias la complejidad, ya vas a otro tipo de herramientas, ¿no? O sea, y ahí, en el caso que comentas, en el de Cañada, fue una cosa un poco experimental. O sea, nosotros en este caso, o sea, tuvimos que, o sea, como hacer como, o sea, hicimos como un cambio de escala de nuestro formato, o sea, con estas mega asambleas, con este espacio de mega asamblea, combinándolo con lo micro. O sea, entonces íbamos como haciendo como saltos de uno y otro. O sea, hacíamos grupos de trabajo con grupos de asambleas o espacios asamblearios abiertos con grupos de trabajo más cerrados, que era un poco la combinación, lo que nos permitía un poco trabajar. Aún así, nosotros detectábamos como carencias, ¿no? Como que en estos grupos todavía amplios, para poder llegar, necesitas como trabajar como con otro tipo de herramientas que nosotros no teníamos ni hemos desarrollado porque no es nuestro formato. O sea, Muchas gracias, Diego, por esa respuesta. No sé si Santiago quiera No, muchas gracias. contar. No, está claro el proceso. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, Paula Tatiana. Paula nos deja un mensaje en el chat. No sé, Paula, si también quieres aprovechar. Ah, bueno, aquí hay una pregunta tuya. No sé, Paula, si la quieres hacer eh, también personalmente, bueno, virtualmente. Paula está conectada desde pues, estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y bueno, pues la voy a leer. No sé si después quieres hablar, Paula. Pero dice, gracias a la profesora Gina por esta invitación. Quiero agradecer, bueno, la profesora Gina llega ahorita a la Universidad del Valle como postdoc, nos está acompañando aquí en el proceso de investigación. Quiero agradecer, hola Gina, quiero agradecer la inspiración y diferentes luces que trae la voz y el trabajo del arquitecto Diego para la formación y acción en arquitectura. Solamente quisiera pedir si Diego nos pudiera traducir la expresión arriba, los de abajo. sí. Este es bueno, para sí, como estudiantes y profesores. Claro, bueno, esto es bueno, es una frase eslogan de un movimiento obrero clásico, o sea, que usamos en una intervención que hicimos en la Perseverancia, o sea, en Bogotá. O sea, esto era en un contexto de, bueno, también fue como una bienal de arte que se trabajó allí y bueno, muchos me imagino que conoceréis la Perseverancia, o sea, y las circunstancias de la Perseverancia, o sea, y bueno, además también pues, dónde está ubicado, ¿no? Que es un espacio que a pesar un poco como de su condición compleja, es un espacio que tiene como muchos intereses puestos encima de la mesa por su centralidad, por su, pues, bueno, pues está como muy conectado, o sea, con zonas así como que ahora mismo están en desarrollo, ¿no? O sea, entonces, bueno, nosotros, esto fue hace ya años, ¿eh? O sea, cuando hicimos la intervención, hicimos como un andamio, o sea, que tenía unas letras encima del andamio que se leía arriba los de abajo y tú podías subir por el andamio y hacer como una vista del barrio, o sea, con esa historia. Entonces, bueno, era como un elemento un poco de provocación y de señalamiento, un poco de una especie de proceso de gentrificación que está como teniendo la Perseverancia con esta intervención artística que planteamos, o sea, que era como un doble juego, o sea, uno más, vamos a decir, metafórico y otro más directo, ¿no? Que era como el subir y bajar para poder entender qué es lo que ocurre en el barrio, ¿no? Y qué es lo que ocurre en la ciudad. En ese subir y bajar tenías el andamio para poder un poco ver qué es lo que está ocurriendo un poco en ese alrededor, ¿no? O sea, y por ahí viene un poco esta idea del arriba a los de abajo.
¿no? Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, ya va siendo un poco tarde para ti. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, Lina González nos Sí. comparte la canción Todo por Copas del grupo de rap de Bogotá que ha liderado un proceso en el Bronx en contra de la gentrificación. Aquí está el video de YouTube. Muchas gracias, Sí. Lina, por compartirnos esto. Y Laura hace una pregunta. Vale. Hola, buenas tardes. Me parece muy interesante que todos estos dispositivos urbanos y todas las intervenciones que han hecho como colectivo estén abiertos para consulta al público en general. Me gustaría saber si conoce de comunidades o personas que hayan replicado su trabajo en pos de su sector y el mejoramiento de las calidades de vida de los habitantes, o si quizás otras comunidades cercanas a los lugares intervenidos han expresado querer lugares así. Gracias, Laura, por tu pregunta. En principio, o sea, lo que son la replicabilidad prácticamente un poco casi en todos los espacios es un poco lo que ha ocurrido. O sea, que es un poco o sea, cuando tú has... o sea, es raro que no haya que no haya pasado un poco como el germen este de que haya picado de alguna manera y que les haya provocado el desarrollo. Hay algunos proyectos que no, o sea, también, o sea, hemos estado trabajando casi en 100 proyectos, y lógicamente algunos no funcionan, otros sí, por muchas cosas, unos por pues se han planteado mal las cosas o por lo que sea, pero no, casi todos de los que os he contado han estado en esta idea de la replicabilidad o de la apropiación. O sea, porque bueno, muchas veces lo que son los cacharros más pequeños, lo que es la replicabilidad del dispositivo pequeño, es más confusa, más difícil. Hay gente que luego se lo apropia un poco a su manera. En las cocinas móviles, por ejemplo, ha habido como varias apropiaciones y diferentes organizaciones que han hecho luego versiones. O sea, no exactamente estrictamente lo mismo, que además lo que interesa un poco es que se produzca eso, o sea, sino que se hagan de otras maneras. Y lo que sí que tenemos son mucha gente que, bueno, que ya de alguna manera nos han estado como invitando a muchos espacios, o sea, para poder colaborar, o sea, y poder replicar procesos que ya hemos hecho, y otros muchos que ya simplemente pues bueno, nos vamos enterando. Incluso hay algunos que no nos enteramos, ¿no? Que hay gente que dice, no, esto lo han hecho alguien de todo por la praxis y de manera autónoma, ¿no? Como que ya hay como aparecen identidades múltiples, o sea, por el espacio, o sea, y que se autodenominan ya todos por la praxis, o sea, y que han hecho cosas en otros lugares. O sea, entonces, bueno, esto pasa, o sea, pasa también de vez en cuando. Gracias, Diego. Carlos. Sí, gracias. Hola, Diego. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento y experiencias maravillosas. Creo que es un baldado de agua fresca para las escuelas de arquitectura. Digamos que como en ese orden de ideas y un poco lo que conversamos en el taller que tengo yo con Joaquín, se llama Machine House, un taller que propone cruzar información con Taller Ocupa, como en diferentes escalas y un poco en diferentes conversaciones, pero digamos, uno de los temas que de alguna forma buscamos casi como decirlo directa o indirectamente es si algo que yo tendría para valorar en tu oficio, en tu ejercicio como profesional, es como la autogestión, ¿no? Y un poco voy a eso digamos, en los estudiantes que están un poco ya a punto de salir de la carrera, ¿no? Y parece ser que tú para ejercer como arquitecto, que no está mal, pero es un poco las condiciones de la sociedad, ¿no? O entras a trabajar a una gran empresa o buscas un poco el sueño de ganarte un gran concurso y un poco como que o tienes la posibilidad que de pronto tienes un familiar o un amigo que tiene cierta capacidad para invertir en un proyecto y arrancas, ¿no? Pero luego está esta otra posibilidad, que es un poco lo que también de alguna forma vemos que tiene mucho sentido, ¿no? La autogestión. Y eso nos pone un poco a nosotros como arquitectos realmente como
preguntarnos qué papel cumplimos como arquitectos en la sociedad en el siglo XXI, ¿no? Actualmente. Y pues como para no extenderme, un poco me gustaría saber, porque tú luego hablas como que hasta en ciertos, casi en todos los proyectos tú hablas de alguna forma mensaje que como que fueran un poco, digamos, como contratados por ciertas entidades públicas o privadas, pero seguramente en algún momento arrancaron de cero, como se diría popularmente, Sí. ¿no? Un poco si nos puedes compartir esa experiencia como tu actividad profesional desde cero al en qué momento empezó como esta rueda a girar, como un poco Sí. como buscando ese sueño que pues es un sueño que es evidentemente... Claro, bueno, esto es un mundo, pero en nuestro caso, o en mi caso, o sea, como casi todos un poco teníamos un poco como que convivir con esa multitarea, o sea, profesional, ¿no? Como tener como tu actividad como militante, como que dice, y tu actividad como de sustento, ¿no? O sea, que siempre te va un poco como tirando un poco por ahí, hasta que finalmente un poco convertimos un poco la posibilidad esta como en una posibilidad de económica, ¿no? O sea, también con toda su dificultad, porque estas son actividades que, o sea, somos, por ejemplo, en mi caso, tenemos como esta cuestión de espacios independientes, autónomos, que vamos como, en algunos casos, pues, casi como una oficina. Muchas veces depende como de contrataciones que van y vienen, de ayudas públicas que van y vienen. O sea, entonces, bueno, estás siempre como en esa especie de lugar que es como complicado. O sea, pero a mí, por ejemplo, es lo que me da un poco mi pulso, ¿no? De estar ahí como con energía de responder un poco, porque es lo que te mantiene un poco despierto, ¿sabes? Como estás así como atento a lo que viene, a lo que pasa, tienes que estar un poco como todo el rato como mirando cosas, viendo un poco oportunidades, viendo qué es lo que se está moviendo, cuál es el discurso, cuál es el lugar, estás así como en esa acción constante, ¿no? O sea, pero bueno, es un poco como, nosotros hemos pasado también de tener como estructuras jurídicas varias, de tener como aquí se llama el autónomo, que es el trabajador por cuenta propia. O sea, hemos tenido como asociación cultural, hemos tenido cooperativa, o sea, hemos pasado como de formatos de tener como a 10 trabajadores, de tener a 3, bueno, hemos decrecido, dándole siempre como vueltas un poco a los formatos, pero bueno, manteniendo un poco como la propuesta siempre viva, o sea, bueno, y informalizarla un poco en esa posibilidad un poco que comentas, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en un momento también un poco como extraño, ¿no? Con todo el momento crisis sociosanitaria, que además pone un poco más difícil todo, ¿no? O sea, por muchas cosas, pero vamos, que la cuestión un poco, básicamente un poco es como, si tienes como una intención un poco de darle como una viabilidad, porque cualquier momento va a tener una dificultad, o sea, coyuntural, la que sea, ¿no? O sea, en este caso, o sea, es una elección un poco que ahora te proponen, yo ya te digo, nosotros teníamos como esa, de no tener recursos, proyectos sin recursos, a darle como una cierta viabilidad a la estructura, y eso se hace porque en un momento decidimos que se fuese así. O sea, también el momento de decidirlo es el momento que le dio la posibilidad. O sea, muchas veces estás como amparándote en otro lugar de imposibilidad, o sea, que no, simplemente es el paso, ¿no? O sea, como quien dice. O sea, Diego, muchas gracias. Bueno, una última pregunta, lo prometemos, pero por aquí Rubén nos hace una pregunta que creo que es corta y es si hay alguna experiencia en la que el presupuesto haya sido reunido totalmente por las comunidades participantes y beneficiarios. sí, muchos. O sea, esto es como también como, sí, hay como un montón de, yo qué sé, el tanque en Quito, o sea, bueno, el propio colectivo que es un colectivo de gestión cultural, son los que han aportado, o sea, como es un proyecto también como muy bonito porque pusieron todos sus recursos para hacer como después de 10 años hacer una infraestructura, una apuesta muy fuerte como de reconversión de estructura también colectiva, ¿no? O sea,
y bueno, esto son una organización independiente, porque hay como otras organizaciones que hay fundaciones, o sea, y otras comunidades que, claro, tienen como otro músculo económico, ¿no? O sea, y te pueden dar como otras aportaciones, pero estas que hay algunas que te os digo, pues hay asociaciones vecinales y de base que tienen como, bueno, pues un convencimiento de que tienen esa posibilidad y necesitan o están convencidos de ese proyecto y ponen los recursos. Y hay un montón de casos donde esto ocurre. O sea, bueno, yo había prometido que la última, yo veo a Natalia con la mano levantada. dale, dale, Diego, dale. ya son tus 11 de la noche por allá, pero Gracias, Diego. Sí, no, pero Qué pena, sí, profe. está bien, está bien. Natalia, y si te Listo. podemos ver mejor. Uy, pues estoy ahí un poquito enfermita, pero Bueno, preferiría que Natalia, no por mi no hay cara. problema, no hay Diego, problema. Natalia es estudiante del taller, Diego. Ok. Listo. Yo quería hacerte una pregunta. Me parece súper interesante este tipo de proyectos, digamos que tiene un vínculo de social más estrecho y me genera una inquietud debido a verlo como un prototipo, digamos, cómo se aborda este cambio que puede tener al visualizarlo como un prototipo a través del tiempo, ¿no? Y a través de pronto ubicar el prototipo en diferentes ubicaciones que requiere como un proceso desde cero de este sentido de pertenencia o de apropiación por parte de la comunidad. O sea, ¿cómo se proyecta esto a la hora de realizar estos prototipos o cómo se aborda? Pero Natalia, un momento, perdona, porque o sea, lo que te preocupa es que el carácter del prototipo no lo entiendo muy bien. ¿Por qué es? O sea, Porque digamos que eso puede variar, o sea, si tú ubicas un prototipo en otro lugar, sí. puede variar la comunidad que va a hacer uso de él, puede variar esa función a través del tiempo. Entonces, digamos Sí. que cómo se proyecta también un elemento, siendo un elemento, digamos, físicamente con unas condiciones para que también Bueno, a través del tiempo siga sí. funcionando, ¿no? Sí, bueno, es que en principio, si te has fijado, aquí nadie hace una réplica de las cosas. O sea, lo que se prototipan son estrategias muchas veces. O sea, no son el objeto, ¿no? O sea, entonces, dentro de la estrategia, o sea, aparte, lógicamente, están las herramientas, o sea, está como el parámetro coyuntural, contextual, este que hablamos siempre, y de eso tienes que darle como, en cada lugar tiene que ser se tiene que poner un poco como un elemento a tener en cuenta, ¿no? Esto es como un básico de cualquier cosa que diseñes en lo que sea, o sea, pero ya también llévatelo a la comunidad y ya, o sea, sí que ya no tienes nada que hablar, o sea, es que es más, todavía da más vueltas, ¿no? Esto, ¿no? O sea, porque lógicamente en las condiciones de un sitio a otro, pues te cambian un poco temas técnicos, constructivos, pero trata de darle una vuelta porque hay veces que estructuras y modelos que tú plantees, o sea, incluso hasta procesos que tú plantees, o sea, no son fórmulas. O sea, aquí cuando estamos hablando de estrategias, no son fórmulas. Hay muchas veces que el propio planteamiento te hace construir escenarios múltiples, ¿no? O sea, para que tú vayas adaptándolos, o sea, y vayas un poco como viendo un poco cómo te puedes un poco como corresponder un poco en función de, ¿no? O sea, porque esto es como muy cambiante. O sea, por eso es que a lo mejor creo que a lo mejor se ha entendido un poco mal lo del prototipo, Natalia. O sea, que creo que es el prototipo es como la herramienta de proyectar, o sea, como en términos de ensayo. O sea, y realmente el ensayo, o sea, lo que te permite es testear, o sea, hacer un testeo donde puedas tú evaluar, o sea, donde tú puedas un poco sacar como elementos conclusivos para poder un poco como adaptarlos al contexto específico, ¿no? O sea, o a las necesidades concretas, ¿no? Que va más por ahí. O sea, Más que a la réplica me refería era a esa transición a través del tiempo, ¿no? En un mismo lugar, digamos que la comunidad también tiende a variar. claro, Entonces, sí, pero es sí te un entiendo poco. cuando me hablas de las estrategias. Sí, por eso sí, es un poco también lo que, Natalia, lo que te pues decía, que o sea, muchas veces incluso
Lo que también hay que estar como atentos es que, pues que las propias propuestas tienen que ser dúctiles, o sea, para poder un poco, porque muchas veces, o sea, hay una emancipación del proyecto, del proceso, o sea, y ellos mismos son los que van a tomar esas decisiones, pero o las comunidades o otros agentes, ¿no? O sea, entonces tú tienes que tener un poco también, preparar un poco para que eso pueda ocurrir, ¿no? O sea, en muchos casos. Y el profesor Gabriel aplaude y sonríe y le brillan los ojos y nos manda el mensaje por el chat porque justamente estamos en esa etapa del taller, Diego, que ha sido muy difícil en términos de, digamos, de tomar decisiones sobre lo estratégico porque no es un camino que normalmente se aborda en la escuela de arquitectura como el camino, como la ruta de trabajo hacia los proyectos. Generalmente me imagino que todavía en la TSAM también hay algo de eso en Madrid y es un programa al inicio del semestre. Entonces este semestre vamos a diseñar un colegio, el semestre entrante vivienda para estratos socioeconómicos altos, el semestre entrante vivienda de interés social, ¿cierto? Hay como un encargo en el taller para generar destrezas y capacidades de diseño. Y en el taller Ocupa y en el trabajo que venimos haciendo de la SAT con Machine House, pues es distinta la aproximación porque estamos trabajando sobre estrategias basadas en el territorio que parten de una discusión el primer día con la comunidad, pero también de una consulta ciudadana que está en este momento en curso y que es muy importante que la estamos haciendo virtual vía Google, que es lo que podemos hacer ahora, pero que es muy importante para la toma de decisiones sobre el territorio. Entonces, por eso la felicidad de Gabriel con tu comentario sobre lo estratégico, porque eso para nosotros es como el punto de partida de la toma de decisión en el territorio y no como tradicionalmente se hace de hacer un encargo, vamos a ir a hacer a este barrio esto. Es más un proceso en que los estudiantes con las discusiones con la comunidad llegan ellos mismos a sus conclusiones sobre qué es lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que ya vamos a dejar libre a Diego para que descanse. Pero realmente, Diego, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso tenerte justamente en esta etapa del taller que estamos dando ese paso de lo estratégico al proyecto arquitectónico, pero que también iniciamos 2 semanas de un rápido de diseño que se llama la SAT, la zona de activación temporal. Y que es justamente también lo que queremos desarrollar en una escala de objeto o un dispositivo, un mecanismo, todavía no sabemos. Hoy empezamos a trabajar sobre ya la base de los criterios de diseño y ya durante el semestre hemos hecho las discusiones con la comunidad sobre esta SAT. Entonces, pues creo que fue maravilloso tenerte hoy con nosotros, maravilloso para el taller, para los invitados. Acá Lina manda muchas gracias por invitación abierta al espacio de reflexión, que también no solamente están los estudiantes del taller, sino que hacemos una invitación abierta a investigadores, a personas que trabajan con nosotros, personas que son de otras partes, o sea, es una invitación abierta. Entonces, pues muchas gracias. No sé si Gabriel quiere decir algunas palabras de cierre. Gracias, Jorge, Diego. Machín, Carlos. Fuerte abrazo. Nada, un abrazo. Gracias. Muy inspirador. Maravilloso. Maravilloso todo, muchas gracias Diego y pues aprovecho un poquito para también, digamos que el próximo jueves continuaremos con otra conversación con Santiago Cirujeda, que creo que cae como un anillo al dedo, como continuidad a tu práctica, un poco alimentada por Cirujeda, alimentada por Ocupa, alimentada por Machine, y un poco como que eso gana una información extra. Yo creo que si algo ha pasado en el medio de toda esta nueva normalidad, ya se volvió de moda, pues es que realmente nos ha puesto a generar estas posibilidades que hace rato teníamos, pero que realmente como que no nos habíamos puesto a digerirlos, y es tener esa posibilidad de hablar con ustedes o incluso de que ustedes nos oigan o que también nosotros crucemos información de un lado al otro, como dijo Gabriel, al otro lado del charco. Yo creo que eso hasta se puede llamar un taller. Y nada, no diría nada más. Muchas gracias, Diego. Gracias.
Diego, por acá me Gracias. estaban escribiendo en el chat, respondiendo a todos los mensajes de gracias. Ahí los puedes ver después en tu chat. Dale. Muchas gracias a ustedes, a Paula y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les seguirán llegando invitaciones. Si ya les llegó esta por algún lado, les seguirán llegando las invitaciones del taller Ocupa, del taller Machine House y de la Escuela de Arquitectura. Diego, que estés Entonces, bien. Bueno, un abrazo, gracias a todos. O sea, chao, chao. Y a los estudiantes de Ocupa, nos vemos entonces. Les voy a copiar aquí el link. y Machine, yo Estudiantes lo de iba a Ocupa poner y a acá. Machine. Ajá. Pégalo, por favor, Ángela, Lo gracias. puse también en el Classroom de Ocupa, pero